Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Mapa. Norma Yurie Ordóñez. Desde hace años peino a mamá todas las tardes. Mientras le trenzo el cabello, su sombra avanza a través de colinas. Entretejiendo mechones señalo ríos, cerros y senderos para que pueda traspasar los umbrales del otro mundo. Cuando termino, se deshace en cenizas. Ovillada en mi cama, aguardo el día siguiente. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, después de haber transitado por tierras centroamericanas y del Caribe, nos encontramos en un programa dedicado a la modalidad de entrevista para hablar con la escritora Norma Yurie Ordóñez. Pero iniciemos por conocer un poco sobre nuestra invitada del día de hoy. Norma Yurie Ordóñez es nacida en Guatemala, es diseñadora gráfica y tiene una maestría en comunicación organizacional. Realizó estudios de producción audiovisual en 2009. Es autora del libro de microficciones titulado Artefactos Mínimos y del cuento Don Simón, con el que obtuvo en el año 2013 el segundo lugar del primer Premio Nacional de Literatura para Nuevos Escritores del Diario de Centroamérica. Ha sido incluida en más de 20 antologías internacionales de cuento y minificción. Microrrelatos suyos han aparecido en revistas, blogs, diarios y páginas de Guatemala y de otras partes del mundo. Pertenece al colectivo internacional de minificción y a la red de escritoras de microficción REM. Además, es creadora de la página de difusión de microficciones en adaptación audiovisual llamada Microaudioteca. Ya en el programa anterior dábamos un abrebocas de la obra de Norma, pero aprovechando su voz en nuestro programa de hoy, iniciemos por preguntarle qué significa para ella la brevedad y cómo llega a embarcarse en esta modalidad literaria. Cuando empecé a leer, la mayoría de libros que tenía a mi alcance eran novelas y cuentos. Más adelante, a finales de los 90, me encontré con los textos de Augusto Monterroso, La Oveja Negra y demás fábulas, en un suplemento ilustrado de uno de los diarios de mayor circulación del país. Después me topé con otros textos muy breves, estaban entre los cuentos largos o en los márgenes de las páginas de la revista Asimov en español. Me gustaron mucho porque tenían ese efecto de golpe certero que te deja pensando, pero en ese entonces no tenía idea del concepto de minificción. Aunque trataba de armar historias desde el 2005 y escribía cuentos más largos, fue en el 2012 cuando escribí mi primer texto de 100 palabras. En esa época había una página de Facebook que era del club de lectura de una editorial a nivel regional llamada Los Book Book y anunciaron un concurso para escribir un texto de 100 palabras basado en una frase de la novela La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. Decidí mandar un texto, pero la votación era a través de likes. Entonces supe que nunca iba a ganar porque nadie me conocía, pero al final me dieron una mención honorífica y un diploma. Eso me animó a continuar. Fue difícil al principio, pero empezaron a recibir mis textos en algunos medios digitales. Y sigo aprendiendo hasta la fecha. Correspondencia fallida, de Norma Yurie Ordóñez. Cada mañana, después de arrojar las misivas, mamá vigila el horizonte. En medio del huracán aguarda una señal, pero el abuelo no emerge del mar. En cambio,
Tras el cataclismo, decenas de ahogados deambulan por la playa con botellas debajo del brazo. Norma, hablemos de eso que en los medios se denomina el boom de la minificción en habla hispana. ¿Cuál es su apreciación sobre esta cuestión? Según los académicos, fue hasta las últimas décadas del siglo XX que se publicaron de manera simultánea estudios de antologías del género en países como Argentina, México, Venezuela, Colombia y España. Lauro Zavala tiene varias hipótesis sobre el origen del boom de la minificción en Hispanoamérica, como la influencia de las vanguardias de principios del siglo XX, los bestiarios de la época de la colonia. También menciona la influencia de la estética del cine posmoderno por sus características narrativas, elípticas y fragmentarias. La minificción se ha expandido por su trayectoria, producción y el prestigio de sus cultivadores. En los últimos años, durante el confinamiento, vimos cómo se incrementó su presencia en los medios digitales. Se reactivaron espacios en páginas especializadas, surgieron nuevos colectivos, se realizaron entrevistas que reunieron a grandes referentes de la minificción. Además, se incluyeron minificcionistas de diferentes lugares del mundo en encuentros virtuales de minificción que habían funcionado solo de manera local. Considero que aunque la minificción todavía no ha ganado un espacio de legitimación académica ni el reconocimiento de las editoriales masivas en Latinoamérica, actualmente existen más editoriales especializadas e iniciativas relacionadas con el género. El número de concursos se ha incrementado, ha obtenido mayores espacios en las ferias nacionales e internacionales del libro. Existen secciones para el género en medios masivos y en diarios. Además, la minificción está siendo utilizada en algunos países como herramienta para fortalecer la actitud lectora de los estudiantes. Reencarnación, de Norma Yurie Ordóñez. Mamá decía que los árboles del Camposanto inmortalizaban a nuestros antepasados. Por eso, cuando recorría el bosque, algunos entrelazaban sus ramas como los tejidos de la bisabuela, y otros formaban rostros familiares en sus troncos. Años después, mientras los deudos se retiran, me acurruco bajo tierra a la espera de mi germinación. Hablemos ahora sobre el género de la minificción en Guatemala. ¿Qué puede contarnos sobre ese tema? Después de las vanguardias surgieron en Guatemala textos experimentales como los de Enrique Gómez Carrillo, inicialmente clasificados como poemas, pero que actualmente son considerados minificciones. En 1969, Augusto Monterroso, nacido en Honduras y nacionalizado en Guatemala, publicó La oveja negra y demás fábulas, que se convirtió en un referente de la minificción mundial. Sin embargo, mientras que en otros países se hicieron publicaciones de antologías y estudios sobre el género a finales de los 90, en mi país surgieron de manera tardía. Los primeros estudios de minificción centroamericana se realizaron hasta principios del siglo XXI, y las antologías que se conocen a nivel centroamericano se publicaron después del 2016. Actualmente la minificción centroamericana se encuentra en desarrollo, pero en 2021 el escritor nicaragüense de literatura infantil y minificción, Alberto Sánchez Argüello, promovió el primer encuentro de minificción centroamericana de manera virtual. A raíz de ese encuentro, hubo una convocatoria para realizar una colección de literatura breve centroamericana llamada Isacauche por parte de la editorial salvadoreña Chifurnia. Y en noviembre del año pasado se realizó el segundo encuentro de minificción centroamericana con mayor difusión y con actividades presenciales. Se presentó una nueva antología centroamericana. Hubo talleres, conversatorios y mesas de lectura. Y se espera que en este año pueda convertirse en un evento más grande de difusión regional del género. Además,
Durante este evento se pudo notar el interés de otras editoriales independientes en la publicación del género en nuestro país. La chica con el tatuaje de araña, de Jorge Barriga. La escena del crimen. Todos los videos de las cámaras de seguridad muestran a Natalia saliendo del edificio en compañía de Nicolás. Más tarde, él regresa solo. La puerta no ha sido forzada. No hay rastros de violencia. Él parece haber muerto de forma natural mientras dormía. La autopsia. El examen post-mortem revela que una fuerte neurotoxina es la causa del deceso, pero no se encuentran marcas de ingreso para la inoculación del veneno. Se descarta la vía oral, pues los jugos gástricos impiden que la toxina actúe de forma que resulte letal. No existe una explicación científica de cómo fue envenenada la víctima. El interrogatorio. La sospechosa, Natalia Román, refiere que esa noche ella y su expareja, el difunto Nicolás Almería, tuvieron otra discusión. Debido a que se negaba a continuar con la relación, él amenazó con matarla si persistía en terminar. Anteriormente, el occiso la había agredido físicamente. Se corroboró con las denuncias presentadas en la comisaría. Gracias a la intervención de sus familiares, madre y hermana, Nicolás la dejó quedarse en la casa de su mamá esa noche y volvió solo a su departamento. La sospechosa menciona que también amenazó a sus familiares. El estudio de tatuaje. El señor Renato Hernández, de oficio tatuador, reconoce haber tatuado una araña viuda negra hiperrealista en el antebrazo izquierdo de la señorita Natalia Román, considerándolo uno de sus mejores trabajos. Ver fotos adjuntas. Asimismo, niega conocer al señor Nicolás Almería ni haber tatuado en el cuello de este 2 orificios que simulan la picadura de una araña. Escuchábamos uno de los tantos relatos que se han narrado en un proyecto llamado la Microaudioteca. Norma, cuéntenos por favor sobre ese proyecto. Microaudioteca es un proyecto de difusión de minificciones internacionales en formato audiovisual. Inició a finales del 2020 en el contexto del confinamiento. Fue una idea que le comenté a mi amigo Carlos Ventura de Guatemala. Él estudió producción audiovisual conmigo y ha trabajado en publicidad y locución. En ese entonces, él participaba en un programa de relatos de terror en este país y me apoyó con la narración de los primeros textos publicados en Microaudioteca. Meses después me contactó desde Argentina Claudia Lauscher, quien es actriz de teatro, también ha participado en cortometrajes y tiene una trayectoria en difusión cultural a través de un programa de radio llamado Ana contra Natura, que se transmite en una radio comunitaria de San Martín Los Andes. Además, participa en otros proyectos artísticos y de difusión. En los siguientes trabajos se incorporó Mariana Tabernizo, también argentina de San Martín Los Andes, quien ha participado en diferentes proyectos de teatro y difusión cultural junto a Claudia. Además, escribe poesía. Ambas tienen experiencia en la narración de microrrelatos para formato radial. El proyecto promueve autoras y autoras que son referentes del género y talentos emergentes con calidad literaria. Los textos tienen un máximo de 250 palabras, por eso la mayoría de videos no sobrepasan los 2 minutos. El proyecto promueve minificciones fantásticas, de terror, policíacas, de temática social y de todos los géneros posibles, según la tendencia y estilo de sus creadores y creadoras. Conscientes del carácter experimental del género y su constante reinvención, estamos abiertas a nuevas propuestas minificcionales. Hasta la fecha se han publicado más de 70 minificciones en español de 16 países. Solo existe un video en portugués de una escritora brasileña narrado por una invitada especial.
También se han incluido 2 ciclos de minificciones temáticas, como Micros contra la Violencia, en noviembre del 2021 y 2022. Publicaciones de carácter social en las que se realizó una convocatoria de minificcionistas que destacan por el manejo de ese tipo de textos. La mayoría mujeres, pero también se incluyeron hombres. Para publicar cada video se hace una investigación y un seguimiento del trabajo de autores y autoras del género. Después se contactan y se les propone la publicación. Claudia Lauscher y Mariana Tabernizo realizan la narración de los textos. Les mando los textos por correo y ellas me los devuelven en formato de audio. Luego hago la edición y el diseño gráfico. Primero trabajo un poco la narración y la música en un programa de audio y después finalizo cada trabajo en un programa de edición de video. Le llamo intervención o adaptación de los textos a formato audiovisual, porque aunque tienen algunas imágenes de video, nunca podrían definirse como cortometrajes, porque se desprenden de un texto literario, no de un guión. Algunas personas los clasifican como audiorelatos o videorelatos. La intención del proyecto es propiciar un acercamiento al trabajo de los autores y autoras del género. Se trabaja por pura pasión a la minificción. Actualmente estamos en Facebook e Instagram y algunos trabajos fueron publicados anteriormente en YouTube. Este año queremos incorporar a más minificcionistas de otros países, además de incluir nuevas sorpresas y ciclos temáticos. Encono, de Virginia González Dorta. Desde lo alto del peñasco la ciudad era como un mapa. Líneas tenues, irregulares polígonos blancos, algún trozo verde. Desde lejos no se sentía la sangre circulando por ella, ni el dolor, ni la desesperanza. Alcanzó a ver un fogonazo milimétrico e imaginó un relámpago sobre el ayuntamiento y su orgulloso pararrayos. Luego vio otro cayendo sobre el río. Achicharraría los cangrejillos y las truchas. Esperó un rato. La lluvia lo cubría como un manto, pero la luz, lejana e intermitente, lo hipnotizaba. Pasó un breve tiempo. Los rayos caían como derramándose de las nubes, tal era el caudal. Pero no se movió. Esperaba una explosión, una hoguera definitiva que arrasara el lugar de su infancia lóbrega y doliente. Su odio casi era tangible. Le susurraba en la sangre y le borboteaba por los poros. Cuando pasó la tormenta, lo encontró un excursionista calcinado por algo extraño, mucho más poderoso que los rayos. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. El ilusionista itinerante, de Norma Yurié Ordóñez. A finales del siglo XVIII existió un ilusionista que viajaba de feria en feria con su circo de autómatas. Aunque no se conservaban registros sobre su longevidad y procedencia, se decía que sus afamados números trascendieron fronteras por décadas. Sin embargo, cierto día, al desplegar los bastidores, olvidó la manera de operar los intrincados mecanismos que él diseñó. Entonces, las figuras cobraban vida, interpretando de manera magistral excepcionales números que sorprendían a los espectadores. Luego, el ilusionista tampoco recordó que las escenas representaban recuerdos personales y costumbres de los lugareños captadas durante su vida itinerante. Incluso omitía fragmentos de esas narraciones
en plena presentación. Y después, progresivamente, fue olvidando sus ocupaciones. Se le veía deprimido y exánime. Sus creaciones cada día lograban mayor independencia, anunciaban las funciones y empezaron a sentirse identificados con el público. Con el tiempo, se tornaron tan autosuficientes que, ignorándolo, se encargaban del montaje completo. Como sucedía en esos casos, un día los autómatas decidieron llevarlo a la fábrica abandonada de ilusionistas. Fue una lástima que no tuviera compostura, pues había divertido a generaciones en aquel mundo de muñecos. Hemos escuchado también a lo largo del programa algunas minificciones de su autoría. Cuéntenos sobre sus relatos breves. ¿Qué temas atraviesan por su escritura? En el año 2012 escribía textos, la mayoría de terror. Me gustaba que tuvieran un efecto inquietante. Cuando empecé a mandar textos a convocatorias especiales, experimenté con otro tipo de temas y géneros. Es difícil autodenominarse, pero alguien me dijo que mis textos son más cercanos a lo fantástico o al realismo fantástico. Además, en algunos, quizá los más recientes, se repite el personaje de la abuela. Creo que varios conservan ese efecto inquietante del principio, pero con alguna transformación. El año pasado publiqué mi primer libro de minificciones que se llama Artefactos Mínimos. Incluye una recopilación de 20 textos que trabajé en diferentes etapas de los últimos años. La mayoría no eran inéditos y habían sido publicados en diferentes revistas, digitales y otros medios. Mi libro forma parte de la colección de literatura breve centroamericana Isiacabuche, de Editorial Chifurnia del Salvador. El jurado seleccionó 5 libros de mi país, incluyendo el mío. Las temáticas de mi libro son variadas. Hay minificciones fantásticas, de terror, una policíaca y también un par de ciencia ficción. Legado, de Norma Yurie Ordóñez. Antes de dormir, leo historias sobre bosques tenebrosos. En mis sueños, las guedejas que empiezan a cubrir mi rostro caen y crecen desmesuradas por el suelo. Cuando despierto sobresaltada, la abuela murmura una canción ancestral y me estrecha entre sus ramas. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Odisea Marítima, Catalina Ramírez Aguilar. Todas las noches sueña que es agua, a veces solo un charco, a veces agua saltarina en una fuente, a veces un riachuelo o un chorro de agua vertido en un vaso. Noche tras noche se sueña de formas acuáticas diversas, pero siempre tiene un mismo objetivo: llegar al mar. Y cuando está a punto de fundirse con sus olas, de rendirse al éxtasis marino, la despierta la ansiedad por las fugas y goteras que cada vez son más persistentes. Ella sabe que se debe a sus sueños, pero el plomero no lo entiende y exige su pago. Los muebles también están dañados, las paredes llenas de humedad y el contrato de renta está por vencerse. Así que hoy ha tomado un somnífero, ha rociado loción de lavanda en su almohada, se ha puesto tapones en los oídos y ha dejado la puerta abierta. Esta noche nada detendrá su viaje. Norma, según usted,
¿qué cualidades debe tener un microrrelato para que sea de buena calidad? Creo que una minificción de buena calidad debe tener profundidad, contar algún hecho de la condición humana, tener una complejidad literaria que la diferencie de un chiste u otro tipo de texto, contener un silencio que permita participar al lector. Cada palabra debe ser imprescindible, debe conmover, intrigar o sorprender. En el caso de Microbiblioteca preferimos las minificciones más narrativas y que el texto se escuche bien en voz alta. Reinas, de Nana Rodríguez. Una es en extremo gorda, la otra, en contraste, es menuda. Después de la muerte de sus padres, decidieron pasar la vida en una pequeña y antigua casa, con mirtos y geranios en el jardín del patio. Se visten con abrigos negros y pañoletas en la cabeza. Lucen una sonrisa franca, a pesar de la ausencia de alguno de sus dientes. Pelos largos y entrecanos adornan el bozo y la quijada. En la cabeza de la cama de cobre cuelgan sus medias de seda llenas de agujeros. A los pies se alcanzan a entrever un par de vasinillas esmaltadas. Van a misa todos los días, y a la salida de la iglesia, Priscila blanquea los ojos, mientras pide con nobleza monedas para el Altísimo. Como es sabido, no han conocido varón, pero se reúnen en las tardes de los sábados para leer con avidez el buzón femenino que aparece en el periódico. Se han hecho expertas en el análisis de casos de mujeres agraviadas por los hombres. Priscila y Sofía comen frutos de mirto, mientras dormitan risueñas bajo el sol de su pequeño palacio. Norma, en sus estudios se encuentra el cine. Hablemos de la relación que se puede tejer entre el cine y la minificción o los relatos breves. Creo que cuando estudié producción audiovisual terminé de entender la estructura clásica de las historias, pues en 2005, aunque siempre mantuve el hábito de la lectura, no podía armar esas estructuras narrativas. Pienso que son claras las similitudes entre algunos formatos del cine y la minificción. El cortometraje, por ejemplo, también es una brevedad. Tienen en común con la minificción la transgresión. Además, ambos pueden impulsar nuevos estilos narrativos de carácter experimental. La naturaleza elíptica al contar una historia es otra característica en común. Comparado con la minificción, el cortometraje también tiene un mayor espacio y puede ser distribuido a través del Internet debido a su extensión. Práctica profesional, de Lorena Díaz Mesa. Iba a hacerlo tal como salía en el manual. Un corte limpio, que no implicara mucho dolor, que fuera rápido y que por sobre todo no hiciera salir la sangre a borbotones para no ensuciar el sillón ni la sala. Pero ella, por un acto reflejo al contacto con el filo helado del cuchillo, se movió, lo que le llevó a él a errar la clavada y, por supuesto, fallar en la línea demarcada con lápiz tinta en el cuello de su víctima. Ahora la mujer se desangra sobre el sofá. Le dice que se vaya, que así ya no le sirve y que si va a morir, por favor, lo haga fuera de su departamento, que en el closet ya no le caben más intentos fallidos y que agradezca que no la obliga a limpiar el desaguisado. Tendrá que seguir practicando. Para poder investigar casos de este tipo, deben ponerse en el lugar del asesino. Así les dijo el comisario. Así les enseñaron en la escuela de investigaciones. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en su canal de YouTube Lecturas Amenas.
Agradecemos también a Norma Yurie Ordóñez por haber compartido con nosotros en este programa, a la Microaudioteca por sus narraciones, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.